Como vimos en un video anterior, la procrastinación se debe a nuestra tendencia general a valorar mucho más el presente que el futuro. Sobrevaloramos nuestra capacidad de hacer el trabajo y medimos mal la capacidad que tendremos al día siguiente de hacer las cosas. Valoramos más las recompensas del presente que las del futuro, lo cual significa en la práctica que preferimos tener hoy 1.000 pesos que tener 10.000 pesos en el futuro. Por ejemplo, el día viernes nos decimos que cuando llegue el lunes nos pondremos a hacer el trabajo a primera hora, trabajando fuerte. La verdad es muy probable que no sea así y eso no se cumpla. Por eso, valoramos más la pereza hoy día que la posible recompensa futura por trabajar en las cosas importantes. Este es un defecto que tenemos todos, es una manera de ser de los humanos y hemos evolucionado para ser así, lo que no significa que seamos débiles. Significa que estamos luchando contra un enemigo poderoso, que está programado muy profundo en la forma de ser de nosotros como personas. Los seres humanos somos expertos en el autoengaño. Sucede muchas veces que ante una acción pensamos, el día de mañana es mejor que el de hoy para hacer las cosas. Pero cuando nos vuelve a suceder lo mismo que antes, pensamos nuevamente, mañana sí, mañana lo haremos. Antes de continuar, quiero preguntarte si te está siendo útil este contenido. Lo que hemos expuesto en este video es porque deseamos te sea útil y nos interesa saber tu opinión. Te sugerimos darle un like al video y te solicitamos suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los futuros contenidos, muchos de los cuales podrían venir desde tus comentarios. Nuestro cerebro no quiere gastar su energía mental de esta manera y va a usar todos los trucos mentales para que no nos esforcemos y sigamos haciendo una tarea menor. Uno de los trucos más habituales es hacer una montaña de un grano de arena. La mayoría de las tareas que se nos parecen ingratas, en verdad no lo son tanto, pero nuestro cerebro nos pinta unos escenarios terribles de esas tareas. Nos ponemos a pensar en lo que hay que hacer y una ola de aburrimiento y desgano nos invade. Las cosas las dejamos para mañana. Y es una mezcla de optimismo, valoración errónea, cerebro perezoso y repulsión psicológica a la tarea. En general, forma parte de nuestra naturaleza humana y no lo podemos evitar. Si hacemos un resumen de nuestras actividades, nos podríamos preguntar, ¿estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿O estamos haciendo lo que otros quieren? La verdad es que constantes anuncios llaman nuestra atención. El teléfono llama y miles de cosas empujan y estiran de nosotros en todas direcciones. Puede ser la aplicación del celular que tenemos en las manos, un cliente que no deja de mandar correos exigentes, o la empresa que está detrás del anuncio de la televisión. Todos quieren nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero. El tiempo que tenemos para hacer las cosas es muy limitado, pero en realidad se trata de una cuestión de energía, la cual es mucho más limitada en nosotros que el tiempo. Si la energía no la empleamos en lo que debemos construir, la emplearemos en lo que quieren construir otros. Todos sabemos que en el fondo, el problema no consiste en saber qué se tiene que hacer, sino que consiste en que tenemos que ponernos al día
pase lo que pase, con el trabajo que ya se sabe hay que hacer. Cuando procrastinamos, los días pasan y lo importante sigue sin hacerse. Vamos poniendo excusas, vamos ocupando las horas en cientos de otras cosas, pero lo crítico sigue en el estado de pendientes. En consecuencia, no avanzamos y eso produce una enorme ansiedad. Esta es una técnica basada en los estudios del psicólogo Bluma Zeigarnik, la cual establece que lo más efectivo para vencer la procrastinación es ponerse solo 10 minutos con la tarea. Si la procrastinación ataca, en vez de decirse a sí mismo que tiene que estar toda la mañana trabajando en esa tarea, solo dedicaremos 10 minutos a realizarla. Con esto, se elimina el primer golpe de la procrastinación, que es la ansiedad, que nos produce pensar en lo que tenemos que hacer imaginando lo duro que será. Si sabemos que vamos a estar solamente 10 minutos en la tarea, disipamos la ansiedad en gran parte, porque después de todo, habremos avanzado en una parte de lo que tenemos que hacer. El truco de esta técnica está en que nuestro cerebro es perezoso y funciona mucho con la inercia. Si está paralizado sin hacer lo que se tiene que hacer, quiere seguir paralizado. Pero si nosotros vencemos la inercia inicial, es muy probable que se quiera seguir moviendo en la dirección inicial. De esta forma, nos pondremos 10 minutos como meta para hacer parte de lo que se tiene que hacer. Si lo hace, se activará esa inclinación natural a que cuando empezamos algo, nos vemos empujados a terminarlo, yendo más allá de los 10 minutos. Con esto, aprovechamos un fenómeno natural para vencer a otro. Es importante que para que funcione, no debemos partir con la intención que vamos a estar 1 hora en vez de los 10 minutos. No funciona así. Debemos ponernos un objetivo real de 10 minutos. Si de forma natural quiero seguir después de los 10 minutos, está muy bien. Si no es así, nos sobreponemos y nos ponemos a hacer otra cosa, pero con la intención de intentar después otros 10 minutos, esperando nuevamente retomar y seguir con la tarea más allá de los 10 minutos. Si no aplicamos bien esta técnica, por ejemplo, poniendo metas de 10 minutos, pero con el objetivo de que sean realmente 50, el cerebro no estará dispuesto a ser engañado conscientemente y la ansiedad psicológica de la tarea no se reducirá. Muchas veces dejamos algo para más tarde porque no sabemos muy bien por dónde empezar. También puede ser que la tarea es tan grande que realmente la vemos como lo que es, muy grande. Para evitar que esto suceda, debemos dividir la tarea en trozos más pequeños y concretos. Por ejemplo, debo realizar el diseño de mi página web personal. La podemos convertir en 1. Hacer el diseño de la página principal en el papel. 2. Hacer los diseños de las páginas enlazadas a esa página principal. 3. Elegir los gráficos para la página principal y las páginas relacionadas. 4. Redactar los textos para la página principal y las páginas relacionadas. 5. Llevar todos los diseños de gráficos y texto al programa que usaremos para estructurar la página web. 6. Realizar todos los pasos de edición y depuración para montar la página en un sitio web. Entonces, cuando nos enfrentamos a una tarea que la sentimos como muy enorme, y puede que sea así, deberemos sacar nuestro cuchillo y la cortaremos en trozos más pequeños, los cuales podremos ir realizando de una forma mejor estructurada y con mucha menor ansiedad. Resumiendo, con esta solución nos damos cuenta que es más difícil pensar en llevar a cabo tareas más genéricas, como
debo realizar el diseño de mi página web personal, que llevar a cabo tareas más concretas, con las cuales podemos sentirnos mucho más cómodos. Esto es, ¿estamos avanzando en nuestra agenda o estamos avanzando en la agenda de otros? Una de las grandes lecciones de las ciencias sociales es que el entorno importa. Si vas a un restaurante, el cual está estructurado y organizado de una cierta forma, comerás de una determinada comida. Si ese mismo restaurante lo estructuran y organizan de una manera diferente, comerás cosas distintas. Con esto queremos decir que creemos que somos nosotros quienes tomamos las decisiones, pero la verdad es que nuestro entorno ejerce una influencia enorme en nosotros. Por eso, debemos pensar en cómo evitar que el entorno tome decisiones por nosotros. Vemos cómo las grandes tiendas nos manipulan en nuestras decisiones de compra con sus ofertas, sus elaboradas vitrinas, la elección de la música, sus perfumes y aromas que flotan en el aire. Esa persuasión es inconsciente y actúa en nuestro cerebro tomando decisiones por nosotros. Por supuesto, no podremos controlar todos nuestros entornos, pero de lo que se trata es que podemos ejercer más control en nosotros mismos. Las investigaciones en este campo han enseñado, por ejemplo, qué es lo que tienen en común los programadores informáticos más productivos. No es la experiencia, no es el salario y la cantidad de horas trabajadas en un proyecto. Es que sus empleadores les crean un entorno libre de distracciones. Los empleadores les dan más privacidad, espacio personal, más control sobre el entorno físico y no permiten interrupciones. Los estudios han demostrado que las interrupciones, en estos casos, interrumpen el flujo laboral, debiendo el trabajador recomenzar su estructura de acción y pensamiento. Un ejemplo clásico de lo que vamos a describir lo tenemos en la empresa Google. Esta empresa tiene en sus oficinas toda clase de comodidades para sus empleados. Por ejemplo, tienen canastos de confites M&M para que la gente los recoja y tome los que quieran. La gente desde los canastos tomaban un puñado de confites y se los comían. A Google se le ocurrió ponerlos en unos recipientes con tapa hermética, alegando que aquello era para una mejor conservación. La verdad es que sacar los confites requería un mayor esfuerzo por parte de la gente para llegar hasta los M&M, y es verdad, es un esfuerzo ridículo, pero como resultado se comieron 3 millones menos de confites. Esa cantidad se nos antoja grande solamente por sacar y poner una tapa metálica, que no era muy difícil de sacar, pero ya pueden ver que los empleados no estaban dispuestos a entregar un mayor esfuerzo por sacar sus confites de siempre. Recordemos esta lección cada vez que pensemos que el entorno no influye. El tema principal es que eliminar las distracciones es la técnica que más marca diferencias si se habla de aumento de productividad. Si esta conversación tratara respecto de la productividad en sí, es por donde deberíamos empezar. Como hablamos de procrastinación, concretamente, las mejores técnicas son las dos primeras que mencionamos: la técnica de los 10 minutos y la técnica de dividir la tarea más grande en pedazos más chicos. La tercera en importancia es la de evitar las distracciones. Según los descubrimientos recientes, unas pocas cosas básicas son las que marcan la diferencia si vamos a controlar el calendario. Lo primero es escribirlo todo. Esto, que suena como demasiado obvio, casi nadie lo pone en práctica. Sin embargo, cuando lo escribes, hay más probabilidades de que lo recuerdes y de que lo hagas. Pero hay otro hecho que es más poderoso. No importa lo que haces, importa cuándo lo haces.
Todos tenemos 24 horas cada día. No todas las horas son iguales. También, mediante investigaciones, se llegó a la conclusión que tenemos una ventana de oportunidad de hacer las cosas bien de 2 a 2,5 horas después de haber despertado. Esas son las horas en las que uno debería trabajar en las tareas que más esfuerzo cognitivo requieren. Pero las investigaciones revelaron que durante ese tiempo, la mayoría de la gente lo empleaba en Facebook, YouTube, noticias, uso del email, etc. De aquí se desprende una regla de oro. Si queremos ser productivos, debemos proteger esas primeras 2 horas y media como lo más preciado. Nuestro objetivo entonces es proteger las horas claves de los principales enemigos de la productividad. Hoy en día, esos enemigos son reuniones, email, que es otra forma de aviso o mensaje, la multitarea. Un ejemplo clásico es el de hacer listas de tareas e ir tachando cosas de ellas. Como es algo medible y tangible, pareciera que estamos consiguiendo hitos, pero todo lo importante sigue sin hacer. Como primera conclusión, entonces, diremos lo siguiente: evitemos la procrastinación estructurada, que consiste en hacer pequeñas tareas que nos da la sensación de estar progresando, en vez de avanzar realmente en el trabajo importante que se va postergando. Evitemos descansos innecesarios entre tareas. Es común decir: necesito un descanso de 10 minutos. Solo debo ver unos correos, contestar unos WhatsApp que se están acumulando. Me desconectaré un poco, me relajaré y volveré con más fuerza. No, eso nunca ocurre. Una interrupción en medio de una tarea siempre requiere mucho más tiempo del que uno se propone y hace perder el hilo de lo que se estaba preparando. Debemos evitar caer en la pendiente peligrosa y resbaladiza de creer que una corta distracción no cambiará mucho el resultado final. Lo peor de todo es que de esa distracción será muy difícil salir, y de nuevo volver a nuestra tarea principal se transformará en una montaña para nuestro cerebro, quien se rebelará y volveremos a caer en la procrastinación. La moraleja final es que debemos estar conscientes de qué estamos hablando y aplicar las claves que aconsejamos. Como decía Oscar Wilde, yo puedo resistirlo todo, excepto la tentación. Si este contenido te ha sido de utilidad, no olvides darnos un like. Nosotros nos comprometemos a seguir publicando contenido que sea de utilidad para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos un nuevo video. Adiós y que tengas un excelente día.